tal, amigos del equipazo? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. En esta entrega de los libros de Blanca Lolvé voy a platicar con Juan López. Juan López, a quien ustedes están viendo ya en pantalla, es autor de Creso y Don Carlos, los hombres más ricos del mundo. Este es el libro del que les vamos a platicar. Resulta que Juan José López García, o Juan López como es conocido en el ambiente, es nacido en el estado de Veracruz. De acuerdo con lo que sé, no tiene una educación formal, ha sido autodidacta y ha participado como periodista, ha sido periodista en diferentes medios y editor y director del diario La Opinión en Acapulco, Guerrero. Fue premio 2001 de Ignacio Manuel Altamirano por artículo editorial. Compositor de Bahía, Corrido de Acapulco, Canto a la Quebrada, Garrick, en editorial de Lectorum, que es la editorial a la que pertenece Creso y Don Carlos, en la colección LD Books. Ha publicado 1000 aforismos y El Gringo Comunista. Siempre digo, mi querido Juan López, mi querido Juan, que para ser periodista, pues sí, eventualmente se requieren ciertos estudios, si quieres y tal, ya que está la carrera, ¿verdad? Pero antes la mayor parte de los periodistas era más por la vocación y encontrábamos de las más diferentes facturas, así es que no me sorprende en absoluto que tenga junto a mí, porque no frente a mí, a un periodista que no tiene la educación formal, pero sí una trayectoria muy notable en la materia y en su haber por lo menos estos 3 libros. Me da mucho gusto conocerte, Juan. Esta tercera obra de Juan López en editorial Lectorum, que está en LD Books, es la colección, pues nos empieza hablándonos de Creso, precisamente. Este hombre que fue el primer hombre más rico del que se tenga memoria, del que se conozca la historia, y rico en el sentido de acumular riqueza, porque mi querido Juan, hay diferentes formas de riqueza y eso tú lo abordas en este libro. Pero mi primera pregunta sería para ti, ¿por qué abordar este asunto de la riqueza, de la acumulación y las funciones que a lo largo de la historia, porque citas varios casos a lo largo de la historia de la humanidad de hombres, fundamentalmente hombres que se hicieron muy ricos y cuya único deseo en la vida era pues acumular y acumular, e incluso nos comparas a los seres humanos de pronto con los animales que una vez satisfechos dejan de comer, ¿no? Y el hombre no, el hombre sigue adelante. Pero a El ver, hombre, cuéntanos, ¿por qué empezar con Creso? bueno, porque Creso es el más representativo. Creso es el que inventa la moneda de oro para tener un valor real, un valor que incluso vence a la inflación, vence a todos los valores fingidos que había en el dinero, en la acumulación, y el oro se convierte en un valor intrínseco. Fíjate, Blanquita, que desde que Creso utiliza el oro como un denario, porque así le llamaron a las monedas de oro, como un denario representativo, hasta la fecha, en la actualidad, el patrón oro sigue siendo el factor definitivo de la riqueza de los países. Se utiliza el oro, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de Rusia, el Banco Central de México, todos los bancos de todos los países utilizan el patrón oro para mantener el respaldo de sus billetes. El billete, como lo dice ahí el libro, es una forma como los chinos lo hicieron, lo inventaron para quitarse el peso que tenían los comerciantes cuando viajaban en la ruta de la seda y en diferentes mercados primitivos, de cargar con talegas de material, de semillas, de tiestos,
de conchas, incluso monedas de bronce que fueron anteriores al oro. Y luego, con las monedas de oro, era un peso muy incómodo de andar haciendo transacciones. Entonces viene el billete como una alternativa, pero el billete se sigue imprimiendo en base al oro que tengan almacenado los bancos centrales, los Claro. emperadores, los reyes. ¿Por qué decidiste escribir un libro que tuviera que ver con la riqueza y la acumulación de la riqueza, citando a Creso y a Don Carlos? Don Carlos, hay que decirles a nuestros amigos, se refiere a la historia que cuentas, además de Carlos Slim. Fue el primer mexicano más rico del mundo durante Ajá, los años 2010, 2011, 2012 y 2013. así es. 4 años consecutivos, don Carlos Slim es el hombre más rico del mundo, como lo fue Creso en la antigüedad. Pero yo lo que quiero dejar establecido es que el dinero, Blanquita, no se hace trabajando. Si quienes trabajan fueran los ricos, pues los albañiles serían hoy los ricos, los campesinos, Ujú, los peones. El dinero generalmente, como lo muestro con Creso y como Don Carlos, se hace pensando, es el producto de las ideas. Creso logra al amasar una enorme fortuna personal por haber tenido la idea de haber inventado la moneda de oro. Y don Carlos logra un capital de 70 y tantos mil millones de dólares de dinero personal debido a que inventa el tiempo aire. ujú, Se dice que a Carlos Slim lo favoreció Carlos Salinas de Gortari vendiéndole en bancarrota Telmex. No es cierto. Carlos Slim pagó una fuerte cantidad en dólares por Telmex. Y la gran riqueza, cuando él llega a ser el primero de los ricos en el mundo, lo logra a través de ¿cómo le podríamos llamar? A esa idea que tuvo de vender tiempo aire. El tiempo aire fue una situación en donde se invirtieron los factores, don Carlos así lo hizo, de que primero pagas y después consumes. Yo lo digo muy bien en el libro, que la norma es que tú consumas y después pagas. Vas a un ujú, restaurante, comes y te traen la cuenta y la pagas. Carlos Slim, en lugar de cobrarnos el servicio de la telefonía celular, primero nos vendió el pago. ujú. El tiempo aire era la situación de que comprabas 100 pesos, te daban una tarjeta y tú ya te llevabas la mercancía, la usaras o no la usaras, perdías Claro. o te robaran la tarjeta o lo que sucediera, perdieras tu bolso, tú ya habías pagado y todavía no habías consumido. Ujú. Esa idea de primero pagar y después consumir es una idea de Carlos Slim, que lo convirtió en el hombre más rico del mundo. Guau. Ahora, haces pues no sé, un símil o pones en la balanza dos cosas que son riquezas. Y pones ahí en la balanza, en los primeros capítulos del libro, a Creso y a Solón de Atenas. Solón era el hombre sabio con el que Creso se encontró. Aquí narras la historia. Con el que no compartía muchos de los conceptos, porque Solón, para Solón la riqueza era la sabiduría, su sabiduría, y era el hombre, el sabio de la época, mientras que Creso era el rico de la época. Entonces, naturalmente, esos conceptos de riqueza iban a chocar. Pero al final de la historia de Creso es la enseñanza de Solón de Atenas lo que le salva la vida. Entonces, me parece que aquí estableces como en la balanza estas dos áreas, y en algún momento lo dices, que no se puede ser un hombre de mucha riqueza si no se tiene, pues eso, algo de sabiduría, ¿no? Cuéntanos un poco de este concepto tuyo que manejas. Bueno, la idea es la siguiente, Ajá, que para ser rico
no se necesita solamente tener dinero. Sí. Para ser rico, realmente se necesitan varios capitales. Y el primer capital que lógicamente es necesario es el de la riqueza, el del oro. El segundo capital es el de la generosidad, porque si tú tienes mucho dinero y no eres generoso, para nada te sirve el dinero. El Ujú, egoísmo no produce absolutamente nada. Si además de tener dinero y ser generoso, tienes cultura, disfrutas con mayor amplitud de los goces que te da la vida. Puede ser para ti fastuoso un atardecer, puede ser un aguacero, una noche de lluvias, los ruidos que hay de los insectos y de los animales. Tú puedes oír una sinfonía en un charco donde croan los sapos, si tienes la inteligencia para descifrar esos sonidos. La inteligencia, el saber, la cultura te llenan de otra sabiduría tan importante como es tener el oro y tener el poder. El poder también es una de las fascinaciones del hombre, pero para ser rico hay que tener todos esos capitales. Mira, te doy un ejemplo que no lo pongo en el libro. Un hombre rico en México fue Mario Moreno Cantinflas. ujú, Era un hombre generoso, era un artista, era un hombre educado, era un hombre hecho por sí mismo, era un individuo autodidacta que logró escalar de la humildad donde él salió a los más grandes episodios de la vida mundana. Dicen que cuando Cantinflas durmió en la Casa Blanca, invitado por el presidente Johnson, Baines Johnson, un periodista al día siguiente le preguntó, don Mario Moreno, ¿qué sintió usted dormir en la Casa Blanca? Y Mario contestó con esa humildad que lo caracterizaba. Dice, fíjese que sentí mucho sueño. Entonces, no era un hombre que se alocaba, que se alucinaba por las cosas materiales. Lo dice también en este diálogo que tiene Creso con Solón, le dice Creso a Solón, ¿te impresiona mi riqueza? Y Solón le dice, no, fíjese que no, a mí me impresiona la pobreza. ujú, ujú. Son las causas de que debemos de ir entendiendo que la riqueza, solo la riqueza, no sirve para nada. Tiene que ir acompañada de varios capitales. Y el último capital que es necesario que tenga el rico es la humildad, porque con eso puede convivir con todos los seres humanos que lo rodean. Qué impresiona, qué bonito además. Y además citas varias historias, no solamente la historia de Creso y Solón. Hay otra parte en donde cito las páginas y seguimos con la historia de Creso, que le habrían preguntado en alguna ocasión a Solón, maestro, ser rico es malo, y Solón habría respondido, totalmente falso. La abundancia es el fruto de muchas peripecias de la vida. Además, tenemos derecho a disfrutar de los bienes de la creación. Si el hombre no hubiese descubierto el sentido y la utilidad de las cosas creadas en el mundo, viviríamos aún en las cuevas, sin darle uso a la cantidad de maravillas creadas por la naturaleza. Pero aquí el problema es la ausencia de generosidad en muchos casos, porque más adelante dices, ya bastantes páginas adelante, por ello los ricos todos son iguales, se les va la vida pensando en el dinero. Bueno, hay esa situación de mucha gente. El caso lo tenemos evidentemente en los conquistadores, en la época de las conquistas.
en la época de la esclavitud, donde los hombres blancos, creyéndose superiores, el único camino que escogían era de hacer fortuna, y no importándoles la manera en que lograran enriquecerse. Ujú. Está demuestra allí en el libro el caso de Francisco Pizarro, el que le Sí, promete a Atahualpa, Atahualpa. el rey inca, que si le llena un palacio de oro, lo va a dejar en libertad. Ujú, Cuando Atahualpa ordena que le llenen el cuarto, ujú, la alcoba aquella de 20 metros de largo por 3,5 de alto, por 8 metros de ancho, y que se la llenen de oro, una vez que lo ha hecho Atahualpa, Pizarro no cumple su palabra y lo ejecuta. ujú. Entonces hay muchos casos de ejemplo de lo que ha hecho el hombre con el dinero en su egoísmo y en su cicatería. Tenemos un caso muy real, verdadero, en el libro, donde unos colonos irlandeses compran la isla de Manhattan en Ah, sí. $25 a los primitivos, a los autóctonos, a los dueños originales. Imagínense usted que se pare hoy en el Central Park y vea que toda esa maravilla del capitalismo superior de los Estados Unidos se haya adquirido en $25. Qué barbaridad, claro. Esto es algo verdaderamente asombroso, espectacular, no sé cómo llamarle. Inusitado. ¿No? Hay un ejemplo donde que se centra un poco en esta frase de la página 53. Los ricos prefieren tirar a la basura cuanto no se comen antes de dárselo a los hambrientos implorantes de algunas migajas de su comida. Y sin embargo, nos platicas la historia de un hombre que para hacerse rico reciclaba absolutamente todo, todo lo que podía reciclar o utilizar. Ah, Cuéntanos un poco esa historia. este fue el señor Kruger, Exacto. el rey de los cerillos. Este amigo era europeo del norte de Europa, y Oslo es Noruega. En Noruega se inventó el fósforo. Lo Sí. inventó un artesano que nunca lo registró, no existían patentes, no había nada de eso, pero el amigo Kruger se aprovechó del invento y lo hizo de una manufactura artesanal, lo convirtió en un producto industrial. Y de esta manera comenzó a hacer cajitas con fósforos que se utilizaban mucho en aquella época porque no había el encendedor De gas o de gasolina. de gas, no había nada de esto, y era el fósforo que se tenía que rayar con una carátula y prendía. Ujú. Entonces se utilizaban lámparas, candiles, velas, todo esto era la única forma primitiva de alumbrarse. Y Kruger fue el hombre que hizo una fortuna elaborando, fabricando, distribuyendo y creando el monopolio, uno de los primarios monopolios en el mundo de la industria del fósforo. Fue un verdadero personaje. Ujú. Terminó suicidándose. ¿Quién sabe cuáles serían sus pecados, Sus vacíos, ¿no? su mentalidad baldía, no sé cómo podríamos llamarlo, que terminó suicidándose? Pero tenemos ejemplos también que son contrarios, como el de Mecenas, Ah, sí, el claro. hombre, el hombre que fue muy rico, que tuvo una herencia por su familia que era de abolengo, y además él hizo mucho dinero siendo consejero de Octavio, el emperador, y de otros más,
Pero viendo que los artistas de la época eran gente que pasaba hambres, que no tenían vestimenta, que vivían en la penuria, él les otorgó, les regaló mansiones, Ujú, mansiones con todo su equipamiento, con despensas, con alacenas, con ropas, con servidumbre a los grandes escritores y artistas de la época romana, un poquito antes de Cristo, unos 50 años. Él fue el que le dio albergue, le dio comodidades a Horacio. Horacio no pudo, no hubiera podido escribir la obra que hizo en la Roma imperial si no hubiera sido por los gestos humanitarios de Mecenas. Otro también fue Ovidio, el poeta del amor. Otro fue Virgilio, el de la Eneida. Todos esos grandes hombres del arte y de las ciencias, de la poesía en la Roma imperial, lograron hacer su obra gracias a la munificencia de el buen Mecenas. claro. Mecenas pasa a la historia por generoso, no por rico. Qué maravilla. Pues ahí está, de Juan López, Cres y Don Carlos, los hombres más ricos del mundo, no dejen de leerla. Todos estos detalles, todo lo que nos acaba de contar Juan López y muchísimo más lo van a encontrar en estas páginas. Es de la editorial Lectorum en el sello LT Books. Yo te quiero agradecer mucho, Juan, que hayas conversado conmigo y con el equipazo acerca de este libro. Muchas gracias porque está de verdad muy interesante y las historias son eso, muy, muy interesantes y narradas de una manera tan fácil de leer que se lo puede echar uno en una tarde de domingo muy sabrosamente. Juan, muchas gracias. Paquita, gracias, Que estés gracias, muy bien. Hasta luego. gracias.